lo que se está indagando. Para eso nos acompaña Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris. Gracias por el contacto, Carlos, muy amable. Hola Sebastián, Bueno, ya dábamos el contexto, Carlos, desde el punto de vista del audio y lo que ha surgido esta semana, lo veíamos bien en la nota, pero es interesante entender también qué es lo que se está indagando detrás en el negocio financiero, que es por lo demás lo que origina todo este escándalo. Partamos por lo más básico, ¿en qué consiste este negocio del factoring, Carlos, para entender cuál es el negocio que se está indagando acá por parte de la Fiscalía y de entes reguladores? Mira, el factoring es una forma de financiamiento orientada a pequeñas y medianas empresas, principalmente empresas pyme, mediante el cual la empresa traspasa el servicio de futuras cobranzas o crédito, factura existente a su favor, y a cambio, por supuesto, tiene de manera inmediata el dinero, cobrándole obviamente por intermedio de esto una comisión. De acuerdo, o sea, se compra una factura, ¿no?, para poder ejercer las acciones correspondientes, mientras que la persona que vende la factura gana liquidez en ese sentido. Exacto, la liquidez de esta operación. Sí. De acuerdo, perfecto. ¿Qué rol, entonces, entendiendo que ese es el negocio del factoring, qué rol tienen las facturas falsas? Porque lo que se indaga y lo que se obtiene a partir también de estos audios, y queda bien explícito eso, es que hay en todo esto de favores entre conocidos en los que hay traspasos de facturas que podrían ser, eso lo tiene que determinar la justicia, eventualmente facturas falsas. ¿Cuál es el rol que tiene en todo ese entramado del negocio, Carlos? Mira, esto está prácticamente asociado principalmente al esquema del financiamiento a través de sesiones de factura, como bien dijiste, pero está ligado principalmente a temas de IVA, el recibir flujos, ¿cierto?, de aportante en algunos casos. Y esto involucra varios impuestos por la parte tributaria, ¿cierto? Como gerente tributario de Auditeris, uno puede llegar a comentar que esto está asociado a temas de IVA que no se podían llegar a utilizar, a temas de renta, impuestos que dejaron de pagar, posiblemente generación de alguna pérdida y recuperación de algunos créditos como devolución, gastos rechazados en el caso de que no tengan algún respaldo asociado a esta factura. De acuerdo. O sea, son o pueden eventualmente ser mecanismos para evadir el pago de impuestos. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ojo acá, Sebastián, que yo debería llegar a diferenciar, ¿cierto?, con el uso de esta factura, lo que puede llegar a ocurrir con una persona natural y también lo que puede llegar a ocurrir con la empresa. A ver. En cuanto a la persona natural, por supuesto, si esto se llega a comprobar, es un delito tributario, hay infracciones penales, hay multas asociadas, por supuesto, para las personas naturales, por la factura ideológicamente falsa, declaraciones con dolo, que eso significa fraude, simulaciones, de forma maliciosa, y por el contexto de la empresa o empresas, ¿cierto?, que se escuchan en este audio, que yo creo que todos lo han escuchado. Sí. El fisco en este caso tiene la facultad para poder llegar a fiscalizar hasta 3 años como norma general, pero menciona también adicionalmente que en los casos de dolo se puede llegar a extender hasta 6 años. Y acá, como te decía, podrían encontrar impuestos a la renta, IVA, gastos rechazados. Hay unas operaciones que también se mencionan que son con el extranjero, podría haber también impuesto adicional. Entonces, con esto, por supuesto que el servicio va a agotar todas las instancias de cobro por estos 6 años. De acuerdo. Carlos, ahora lo que podríamos aclarar también, es bien interesante esto, es qué obtiene cada una de las partes que está involucrada en un traspaso o en una compra de facturas que sean ideológicamente falsas. Aquí hay dos partes, ¿no? Una empresa que recibe la factura, ¿no?, a nombre de quien se hace la factura, y otra que la emite. ¿Qué gana cada una de las partes dentro de ese esquema? Mira, lo que se está comentando es que algunas son facturas donde primero se necesitan los flujos. Al necesitar los flujos, vamos haciendo lo que coloquialmente se llaman bicicletas, van generando flujos así. Y como yo estoy mostrando a la luz pública cuáles son mis estados financieros, estoy mostrando un índice de solvencia de forma distorsionada, y con eso también voy permitiendo que aportantes entreguen liquidez, ¿cierto?, y siga este funcionamiento a través de esta factura. De acuerdo. De hecho, según entiendo, la Comisión para el Mercado Financiero, en las sanciones que ya ha ido aplicando a partir de agosto, los multa, entre otras cosas, por realizar operaciones ficticias. Eso tiene que ver con la compra de esta factura falsa, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con la factura falsa,
tiene que ver también con lo que se comenta, sociedades quizás que son fantasmas, sociedades amigas que se reúnen, ¿cierto?, para poder llegar a generar estos flujos y seguir con esta operación. Claro, de acuerdo al audio, de hecho, entre ellos comentan que algunas sociedades están compuestas por, comillas, palos blancos, ¿ah? Ocupan ese concepto precisamente. Ahora, es bien interesante lo que mencionabas tú respecto a la información hacia el mercado, porque Factop, en este caso en particular, recibe ciertos flujos también o inversión, ¿no?, que está sujeta a determinada información que se hace pública. Pero si esa información está de alguna manera falseada, bueno, hay una defraudación en términos de la información pública y la información que tienen los agentes de mercado, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, de hecho, esto, como tú decías, esto no parte ahora. Ahora se filtró un audio, se filtraron conversaciones, pero esto parte ya con distorsiones de parte de la CMF, Servicio de Impuesto Interno, que también habían encontrado X empresas, se habla de 12 empresas donde se está partiendo con toda esta investigación, pero eso, principalmente parte por otro lado, CMF con una fiscalización Sí, claro. y luego, obviamente, ahora con todo esto de las facturas falsas. De hecho, en marzo ya se empiezan a levantar las primeras alertas y entre medio se produce la conversación que se reproduce en este audio. En ese sentido, la investigación, es bueno aclararlo, ha ido avanzando por sus cursos naturales. Lo que revela el audio es que se intentó entorpecer esa investigación en algún momento, pero a la luz de las sanciones que se han aplicado en agosto, efectivamente la institucionalidad sancionatoria funcionó. De hecho, STF, la corredora de bolsa, no está funcionando, Factop también queda suspendida en sus transacciones. Carlos, uno de los cargos también que se le imputaban era el de no cumplir con los índices de cobertura patrimonial. ¿A qué se refiere eso? Mira, lo que estaba recién mencionando, cuando las sociedades, ¿cierto?, tienen que estar funcionando a través de la CMF, CMF instaura algunos indicadores o índices, ¿cierto?, para poder seguir funcionamiento. Y este funcionamiento, como te decía, a través de estos préstamos, entre comillas, de factura o de aportantes, donde estoy mostrando un estado financiero distorsionado, permite que existan más flujos y que pueda seguir manteniéndome dentro de los lineamientos, ¿cierto?, que la CMF te solicita. De acuerdo, de acuerdo. De alguna manera seguir generando la bicicleta. Carlos, lo último, porque ya nos va quedando más o menos claro el panorama de la investigación de fondo detrás de este audio. Pero a tu juicio, ¿es posible configurar también un delito de lavado de activos eventualmente con estas emisiones de facturas falsas? Yo creería que sí, yo creería que sí. Acá lo que se mencionaba es que las sociedades, ¿cierto?, también tenían o transaban dentro de esta inversión en bolsa que le llaman bolsa de productos. Funciona muy similar a la bolsa de valores, donde además de esto se transan productos, facturas, títulos, Sí. y por supuesto que podría llegar a ser un lavado de activos también. Bien, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica para aportarnos más contexto, sobre todo al escándalo de esta semana y que seguramente será también uno de los temas más importantes del año, sin duda. Gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, a ti. Gracias por la invitación.